Pues entonces seguimos. Déjame compartir la pantallita. Eso es. Entonces, estábamos aquí, déjame coger el hilo de nuevo, pam, 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 eso es, ¿no? De todo ese fluente, esa cantidad de canciones, claro, que se produjeron en época, fueron muchos años de composición, de impresión, de vender música, en fin. De todo eso, fueron quedando, ¿no? Vamos a decir, clásicos de ese género, ¿no? Cantado por grandes cantantes que fueron los que lo inmortalizaron. Ahí estaba diciendo que más adelante en el artículo se habla de que hubo muchos cantantes que se hicieron famosos por 15 minutos, vamos a decirlo así, y desaparecieron, pero después hubo otros que eran los grandes, tú sabes, los grandes cantantes, los buenos, los grandes músicos, que fueron los que se pasaron, han pasado a la historia, ¿no? Y entre ellos está del que vamos a hablar un poquito hoy, que es Louis Armstrong, ¿no? Entonces, aquí esto es importante, dice, la mayoría de estas canciones tienen una construcción de 32 compases, estandarizados en 4 secciones, cada una de 8 compases, ¿verdad? Usualmente con una tercera sección conocida como el puente, que es rítmicamente y melódicamente diferente de las otras, ¿verdad? Esta fórmula se designa AABA, con un verso introductorio usualmente de 16 compases. El patrón estándar de la canción fue creado. A propósito, no, la estandarización sirvió a un propósito útil de permitirle a los cantantes el acercarse a este nuevo material con un sentido estructural, sin importar si podían leer música o no. Ya sabían que tiene una estructura, como las canciones pop. Verso, coro. Un puentecito instrumental, verso, coro, es lo mismo. Es decir, como que se repite, ¿verdad? Entonces, esta canción de 32 compases fue lo que se ha mantenido ha sido el estilo dominante de la música popular hasta la ascendencia del rock, ¿verdad? Hasta que el rock ya vino un poquito a trastocar esto. Pero todas estas canciones, vamos a decir, las clásicas del libro de la canción, del clásico de la canción americana, tienen más o menos esta estructura, ¿no? Porque muchos de los cantantes después no leían música. Es decir, eran gente que venían de estratos muy humildes. No sé si alguno ha estudiado la vida de Billie Holiday, pero bueno, venían de estratos muy humildes, vidas muy difíciles, y evidentemente no tenían la cultura, no leían música, sino eran músicos formados, preparados, ¿no? Aquí vemos, seguimos, vamos a seguir. Ok, entonces, salto aquí, ¿no? La importancia del rol del ejecutante en leer, tocar, filmar y la música, ¿no? En las películas, en los readings. Reading esto ya sería más para el teatro, exacto, porque está hablando del actor, exacto. En las lecturas, ¿no? Cuando se lee una obra, en las obras de teatro, en las películas, en la música, no se puede negar. Mientras que Kern, que es uno de los que está hablando antes, búsquenlo por aquí, el nombrecito está, Yedop Kern, ¿verdad? Que es un compositor muy famoso, de canciones muy famosas. Mientras que Kern, este compositor, él se sentía, por ejemplo, cuando él componía, él se sentía muy, muy protector hacia su creación, ¿no? Y por eso condenaba el jazz, es decir, él estaba, por ejemplo, en contra del jazz, porque ser protector con su música iba en contra de lo que era el espíritu, vamos a decir, el alma del jazz, que es total libertad, ¿verdad que sí? Entonces, mientras que el jazz, el solista de jazz, el cantante o el arreglista, lo que hace es coger una canción popular, vamos a decirlo así, una canción ya conocida, lo que llamamos como un estándar, que se ha quedado, eso es un término anglosajón, standard, coger un estándar y cambiarlo e inyectarle su vitalidad creativa en su interpretación. Es decir, darle su propio twist, su propio giro, inyectarle su propia personalidad. Y por ende, ya esa canción se sale de las manos del compositor. Es como una nueva creación, ¿verdad? Por eso muchas veces estos grandes, estos estándares ya famosísimos, ni sabemos quiénes son el compositor.
La gente conoce la versión de Ella, la versión de Billy, la versión de Louis, la versión de Nat King Cole, pero nadie sabe quién es el compositor, porque se sale de las manos y uno dice, wow, me encanta esta canción de Ella Fitzgerald, y tú dices, eso no lo compuso Ella Fitzgerald, eso no es la canción de Ella Fitzgerald, esa canción tiene un compositor que nadie sabe quién es ella, pero porque la versión de él es brutal, ¿entiendes? Y no tiene nada que ver con lo escrito es simple, es una melodía simple, pero ella todo lo que le aporta la saca como dice, un jonrón que la saca del campo, ¿no? Entonces, por eso ya se les va de las manos a los compositores, por eso muchos compositores de esa primera época, que todo era más estructurado, se pelearon con el jazz, ¿no? Eso ha pasado siempre en la historia del arte, ¿no? En general, siempre nos hemos peleado con los cambios, ¿no? Y yo a veces me pregunto, yo digo, señor, definitivamente, esto ya es algo filosófico, ¿no? El arte y Confucio, a mí que me gusta mucho la filosofía china antigua, ¿no? Asiática. Confucio decía que si tú querías conocer un pueblo, que te fijaras en su música tradicional, ¿no? En su música y en sus bailes, ¿no? Y yo lo he visto a lo largo, como estudiante bueno, músico, pero he tenido que estudiar estética del arte y he tenido que estudiar historia del arte y todo esto, ¿no? Uno lo ha visto, ¿no? Que en cada época, cuando ha venido como un cambio, ¿no? Como un cambio en las artes grande, ¿no? Impactante, siempre la generación anterior se resiente, ¿no? Y ve a esta nueva generación como unos transgresores que están acabando con el arte, ¿no? Pero también es cierto que el arte refleja lo que se vive, ¿no? Y definitivamente si estamos viviendo, por ejemplo, el Renacimiento, ¿no? Cuando surgió el Renacimiento y vemos todos esos artistas asazazos, ¿no? Del Renacimiento en todas las ramas del arte, ¿no? La generación anterior se resintió, pero ese cambio estaba respondiendo a una necesidad humana y a una pregunta, ¿no? Antropológica de la humanidad, ¿no? Importante. Y lo que nos ha dejado es una maravilla, ¿no? Entonces, por eso mismo voy. Mi pregunta es, señor, ¿estamos viviendo una época tan oscura de la humanidad, donde la conciencia de la humanidad ha caído tan bajo, que la música que nos gusta y que escuchamos y que nos mueve y que está creando tendencia es lo que estamos... Es decir, ¿será que yo ya soy tan vieja que yo me resiento? Pero yo no soy del siglo... Sí, yo nací en el siglo pasado, evidentemente, pero no soy de un movimiento cultural anterior al del siglo pasado. Si seguimos todos imbuidos en el movimiento de la contemporáneo, como le llamamos, ¿no? Esa era no ha pasado. Pero digo, de verdad digo, oye, ¿qué nos está pasando como humanidad, ¿no? Como sociedad, que la música que se está imponiendo es eso. Es decir, es esto que estamos oyendo, ¿no? No quiero generalizar, evidentemente, pero lo que es popular ahora, no tiene, sí, no aporta nada, al contrario, no sé, es lo que opino yo, y estoy abierta a que me digan, no, a mí me encanta el trap, el dembow, la vaina esa, el reggaetonazo, me encanta y yo soy fan y lo defiendo, y podemos entrar en una conversación, ¿no? En un diálogo fluido, porque, en fin, respeto esa opinión también, ¿no? Pero bueno, en fin, son preguntas que yo me hago a nivel filosófico, ¿no? En fin, ¿qué nos está pasando? Entonces, voy a seguir. Esto, como digo, igual ya aquí tenemos intérpretes, ¿no? Si quieren buscar nombres de gente, de cantantes de la época, gente famosa, todo lo que ven en rosadito, y de compositores y eso, todo lo que está en rosadito, por favor, léanlo y búsquenlo y escuchen y en fin. Ok, aquí está hablando de un cantante específicamente, pero voy a ir a otras cosas que me interesan más, ¿ok? Ok, aquí estamos hablando
de Bessie Smith, ¿no? Que fue una gran exponente del momento. Y aquí me interesa hablar de ella específicamente por cosas. A ver si quiero que revisar. Ok, sí. ¿Por qué ella trasciende, no? Y esto me interesó, sobre todo porque somos cantantes. Esto es un curso para cantantes, ¿no? Dice, su rica y poderosa voz, su manera de conducirse, ¿no? Sería como su porte, su manera de conducirse majestuoso, y su manera de entregar, ¿no? la música, su ejecución, le ganó el título de la emperadora del blues. Búsquenla porque estoy casi seguro que la mayoría no la ha escuchado nunca, o sea, ni sabe quién es Bessie Smith. Entonces, como una cantante de blues, Smith fue lo máximo de lo máximo, ¿no? Y sus discos requieren como una escucha atenta y se mantienen como un ejemplo de un poder vocal y una majestuosidad vocal inmensa y bien controlada. Escúchenla, ¿vale? Porque vamos a entrar en la próxima semana, no, pero en la otra ya entramos en la semana del gospel, y el gospel evidentemente está sumamente influenciado por el blues, ¿verdad? Y por el jazz, es decir, por todo esto que venimos recorriendo. Así que escuchen a Bessie Smith, por favor. Dice, sus emociones sentidas de corazón, ¿no? Es decir, desde lo más profundo, y su swing rítmico se combinaban para como que unir las tradiciones de la música folk, ¿no? La música tradicional americana del vodevil con las modernas inflexiones del jazz de los años 20. Por favor, escuchen a Bessie Smith, búsquenla. Aquí, bueno, habla de Ethel Waters, que es otra gran exponente también. Y aquí esto me interesó marcarla porque te ponen a Ethel Waters como la antítesis de Bessie Smith, ¿no? Porque Ethel Waters tenía una voz mucho más light, mucho más ligerita. Sus performances eran mucho más alegres, muy movida. Ethel Waters era otra cosa, ¿no? Mientras que Smith era mucho más oscura en su voz, ¿no? No tenía esa voz tan ligera y era mucho más, vamos a decir, más profunda, pero no profunda en cuanto a que ante que la otra no era profunda, sino como que tenía esa densidad en sus interpretaciones, ¿no? Así que me pareció interesante poner como la comparativa, ¿no? Ok, seguimos por aquí. Ok. Y aquí está hablando, como entró a hablar de Ethel Waters, está hablando de un estándar de jazz muy famoso, y la primera vez que esta mujer se paró, dice, no cuenta, hubo una noche inolvidable en la que Ethel Waters se paró debajo del spotlight, ¿no? Debajo de la luz en el escenario, con la banda de Ellington, pulsando, ¿no? Haciendo el ritmo detrás de ella, y cantó por primera vez en público una canción de Harold Arlen y Ted Keller que se llama Stormy Weather. Si no me equivoco, fue Sofía la que la primera semana hizo Stormy Weather, si no me equivoco, en el grupo, ¿no? Y más nadie después la ha hecho. Pero Stormy Weather ya es un clásico, es un estándar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está hablando de otros cantantes famosas, Ella Fitzgerald, Connie Boswell, Frank Sinatra, Peggy Lee, en fin. Entonces dice, entonces ahí entramos ya a Louis Armstrong, que era el cantante como el de la semana, ¿no? El músico de la semana. El primer gran solista del jazz fue Louis Armstrong, un fenómeno. Armstrong se hizo famoso por su innovativa, me estoy inventando palabras ya, señor, la decadencia de la modernidad, la innovadora y que te dejaba sin respiración técnica de tocar la trompeta, ¿verdad? Y dazzling, era como brillante, como que te dejaba enganchado, ¿no? Con un color diferente, en fin. Se puede decir de él que es el primer genio del jazz. Y comenzó como cantante. Nacido en la pobreza, como digo, es decir, muchos de estos grandes de la música popular americana de esa época no eran gente formada, ¿no? Versus muchos cantantes de ahora, de estos géneros que no quiero ni mencionar,
que tampoco son músicos formados, pero no sé qué pasaba, parece que en la alimentación, en el agua, había genialidad y esta gente llegaban a ser genios mientras que los de ahora se quedan como aspirantes a chancletero, ¿no? Entonces, en fin, señor, perdóname por los juicios que hago por estos muchachos, perdóname. Entonces, como cuando era niño, ¿no? Armstrong era un miembro informal de un grupo de maleantes, de muchachitos bandoleritos que andaban en la calle, ¿verdad? Es decir, que cantaban en las calles de New Orleans para que le dieran nada, monedita, sin nada, unas moneditas, ¿no? Veo como la imagen en los que han leído a Dickens, como que me vienen rápido imágenes dickenescas a la cabeza, ¿no? Entonces, de aquella época. Y a lo largo de su cantante de su carrera como cantante, se mantuvo siempre integral a su, es decir, el ser cantante, el cantar fue una integral como parte de su performance, es decir, no se podía separar, tocaba la trompeta y cantaba, siempre se mantuvo cantando, siempre. Fue una parte inherente de su grandeza, ¿no? Entonces, perdón, que estoy dándole paso a gente a que siga entrando al grupo y eso me distrae un poquito. De su manera de tocar, ¿no? Su manera de tocar la trompeta y el cantar eran extensiones de una y de la otra, ¿no? Era como que él podía fluir libremente entre una cosa y la otra, ¿no? Los bellísimos solos interpretados por él. Cuando dice horn, no es que es el corno ni nada de esto, se refiere a la trompeta, ¿ok? Y su que continuaba como vocalizando, es decir, él pasaba de tocar la trompeta a cantar con una fluidez impresionante, si no había una ruptura, ¿verdad? Era como una extensión, él lo mismo tocaba que cantaba y era como como un ciclo, ¿no? Que no se cerraba. La manera de fracturar las frases, ¿no? Los cortes que hacía en las frases. Y eran una extensión de su manera también de tocar la trompeta, ¿no? Si lo vemos en términos clásicos, sus deficiencias vocales nunca hubieran sido aceptadas fuera de otra forma musical que no fuera el jazz. Es decir, evidentemente, cuando uno oye la voz de Louis Armstrong, es decir, y sus deficiencias, es esa combinación perfecta entre un momento histórico, una personalidad brillante y genial, con un color de voz que se acoplaba perfectamente al género que se estaba desarrollando en ese momento. Louis Armstrong a lo mejor nace ahora, hubiera nacido 50 años antes y no hace nada. Es decir, no hubiera podido triunfar porque su voz no hubiera entrado en los géneros anteriores y a lo mejor en géneros después, no sé si después a lo mejor más en el rock and roll, esa voz así bien rasgada hubiera podido funcionar, ¿no? Pero hasta ese momento, él, si no hubiera sido por el jazz, él no hubiera podido triunfar porque su voz evidentemente era muy deficiente, pero para lo que él hizo y para lo que implantó, para ese movimiento después vocal que implantó, es genial, es decir, es único, ¿no? Uno oye y uno sabe que es Louis Armstrong, no hace falta ni ver el escrito, el nombre, nada de esa vaina. Es un staple, ¿no? Es algo que es único, ¿no? Entonces, creó su propio concepto y fue el primer y total, la primera gran y voz como total, ¿no? Que englobó el jazz. Él guió el camino. Sí, Louis Armstrong fue como un antes y un después, un breakthrough en la música, ¿no? Un cambio en la música. Influenció, por supuesto, ahí lo dice, ¿no? Influenció a un montón de cantantes y sigue influenciando a un montón de tanto instrumentistas como cantantes, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir un poquito. Ahí dice, bueno, va contando las primeras veces que apareció en un disco como vocalista en Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces eso lo leen ustedes, ya eso es estudio personal, ¿no? Y entonces dice que aquí en los 30, cantantes como Bing Crosby, Ethel Waters, Mildred Bailey, Connie Boswell y después Billie Holiday tomaron inspiración de él en términos rítmicos, en fraseo, en el sentimiento, en la manera de fluir con el texto, y en como dice, in an inner truth,
como en esa autenticidad, ¿no? Esa verdad interior que fluía de él, como conectarse con tu verdad interior y sacar eso, que sea auténtico, que seas tú. Es una cosa, miren, una comparativa a nivel femenino vocal, a nivel de deficiencia vocal, es Billie Holiday. Billie Holiday, por favor, léanse la historia de Billie Holiday, es sumamente interesante. Y es una mujer que ella no hubiera triunfado, tenía una voz un color de voz muy peculiar, muy diferente, un rango vocal muy limitado. Sin embargo, seguimos hablando de Billie Holiday. ¿Y por qué? Porque encontró encontró esa autenticidad, eso que la hacía ella, y supo explotar eso. Es decir, no se preocupó de estar mirando para el lado y, claro, siempre tuvo influencias, por supuesto, estamos viendo aquí que tiene influencias de Louis Armstrong, pero encontró esa inner truth, ¿no? Esa verdad interior y esa autenticidad, ¿no? Eso es importante. La historia de Billie Holiday es muy interesante, por favor, búsquenla y léanla. Una mujer con un sufrimiento, es decir, un sufrimiento terrible, ¿no? Es decir, una vida muy difícil. Hasta llegar a empezar a cantar y irse abriendo camino en el canto, ¿no? En fin. Entonces, bueno, voy a seguir por aquí. Ok, esto es importante, muy importante aquí. Next came Heebie Jeebies, un bestseller de Armstrong, de sus primeros, y probablemente el más famoso de sus performances, es decir, de sus actuaciones de scat. Ya sea así o no, él insistía más tarde, accidentalmente, sea verdad o no, eso se cuenta, ¿no? Es como la leyenda urbana. Se da cuenta que accidentalmente él dejó caer al suelo las letras de lo que estaba cantando y tuvo que improvisar en el coro un scat. ¿Por qué? Porque no tenía la letra, no sabía lo que iba a decir. Lo que es importante de esto, ya sea cierto o no, es que a partir de ahí se desarrollaron una generación de cantantes que desde ese momento empezaron a usar el scat, muchas veces para bien, otras para mal. Eso hay que saber hacer el scat, ¿no? O trabajarlo, es lo más importante con todo esto. El scat o el uso de no palabras, es decir, de fonemas en el canto, viene desde mucho antes de Armstrong, es decir, porque lo vemos en la música, tanto en la música negra como en la música blanca, en las tradiciones vocales de la música negra como la música blanca. Pero queda como, desde esta primera grabación, queda ya como un medio para usar el scat y evolucionar en ese uso del scat. Es decir, antes de esta, vamos a decir, de esta primera grabación, no se usaba la palabra scat. Es decir, eso no es un término que se acuñó a partir de este suceso y que se ha ido desarrollando, ¿no? Con todas las tradiciones ya después del jazz, ¿no? Y todos los estilos distintos de jazz. En lugares donde ok, él reemplazaba la lírica, la palabra, con frases de scat que podía también ajustar si lo tocaba en la trompeta, es decir, podía sonar lo mismo como si fuera la trompeta que la voz. Él usaba la voz como un instrumento, ¿no? Como que hacía una unión de la lírica, de las palabras con el scat y se movía entre los dos, haciéndolo parecer natural y totalmente como sin conciencia, y como que eso me sale totalmente natural. No es algo que todos los scat singers puedan hacer, incluso hoy, ¿verdad? Muchos scat singers, y eso no es para avergonzarse ni nada, eso lo digo a todos mis estudiantes, muchos scat singers lo tienen preparado, es decir, ya tienen sus improvisaciones preparadas, y no quiere decir que en la medida que vayan cogiendo experiencia y vayan ganando en experiencia escénica, en fogueo, tú sabes, en tirarse y hacerlo, puedan improvisar, ya puedan empezar a improvisar. Pero muchos cantantes de scat tienen ya, vamos a decir, la base preparada. Y de ahí es que se van saliendo y van improvisando, porque no es fácil, es decir, hacerlo completamente improvisado y que siempre salga bien. Eso no es fácil.
para nada, ¿no? Porque no solamente el scat es una combinación del uso de fonemas, de qué fonemas usa, eso también ha ido cambiando, ¿no? Y en la biblioteca hay un escrito que se llama The Dialect of Scat, y les aconsejo que lo lean porque es muy útil para ver cómo combinar los fonemas, saber qué suena mejor, dependiendo del tipo de scat que voy a hacer. Eso es importante, ¿no? Ñam, 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 ñam. Entonces, estábamos a decir que generalmente aceptado que Armstrong creó el scat singing en el jazz, ¿no? Aunque él nunca lo asumió como algo, como si fuera una entidad que le pertenecía, pero aceptamos generalmente que vamos a decir que fue el creador, ¿no?, del scat. Para Armstrong, el scat siempre se mantuvo como una herramienta vocal, esto es importante, para ser usada brevemente, para realzar su interpretación y crear algo especial y que no hubiera duda que era suyo. Eso es importante porque a veces creemos que, bueno, voy a hacer scat y me meto media hora haciendo scat. No. Es decir, el scat es una herramienta vocal, es como que yo les digo cuando hablamos de técnica, ¿no? Los growls, la voz airosa, la voz rasgada, todo lo que es distorsiones de la voz, son cosas para usar momentáneamente mientras cantamos. No es para estar cantando y haciendo growls toda la canción, o hay unos videos muy cómicos por ahí, ya de cantantes más de R&B, con los riffs, ¿no?, y los runs. No es, un riff and run no es para que tú estés haciendo riff and run toda la canción, no es para que cada nota tú hagas un riff y run, no, porque es que es atormentante. Eso es para sorprender en un momento determinado y elevar tu interpretación, que tú vienes cantando tu canción y de pronto metiste un run y la gente dice, wow, ¿y aquí qué pasó? Sacaste a la gente de la comodidad mental, lo sacudiste, y la gente dice, wow, y es una muestra de virtuosismo también. Entonces, es lo mismo con todos los efectos, y es por eso que a mí siempre me gusta decir, me encanta cómo lo dice aquí, es una herramienta vocal. Yo siempre me voy a la imagen de mi cajita de herramientas, ¿verdad? Yo tengo que ser capaz de poder cantar con mi voz limpia, mi sonido limpio y mi tono centrado, estable. Eso es lo primero, ¿verdad? Es como en la estructura corporal. Después es que yo adorno, añado, pongo, y es literalmente como yo estoy desnuda y mi voz desnuda tiene que estar tonificada, tiene que estar apoyada, tiene que sonar el sonido limpio, sin aire, tiene que oírse sin lo ideal, ¿no? Evidentemente, ha habido cantantes que su voz natural, ya lo vemos, Louis Armstrong, es una voz desgarrada por naturaleza. Y él lo supo usar a su favor. Por ejemplo, estoy pensando en el rock, Bruce Springsteen, ¿no? Son gente que lo han sabido usar a su favor y hacer una carrera con ese color de voz. Pero es como un sello del que no se pueden salir, ¿verdad? Es decir, es un sello del que ellos no se pueden salir y no pueden cantar otro género, porque su voz siempre va a sonar así. Ahora, lo ideal en un cantante es la versatilidad. Lo ideal en un cantante y una persona que quiere hacer una carrera en el canto es poder cantar todo, lo más versátil posible. Ya después va a haber géneros y estilos con los que nos vamos a sentir más cómodos, eso está clarísimo, y donde nuestra voz va a fluir mejor y se va a sentir más rica y va a brillar mejor, eso está clarísimo. No todo lo podemos cantar bien, pero mientras más versátil seamos, porque eso lo hablé en la primera clase, el primer martes cuando nos reunimos, en la música moderna y para nosotros, ¿no? No solo vamos a sobrevivir cantando un género, Dios quiera que sí, que nos hagamos famosos, que alguno de ustedes se haga famosísimo cantando solamente jazz y un estilo de jazz, o que uno se haga famosísimo cantando solamente rock and roll, o cantando solamente clásico. Eso es fantástico, fantástico. Pero usualmente a la mayoría de nosotros lo que nos espera es tener que picotear en muchos estilos diferentes y poder dar el 100% para si tenemos que hacer un comercial de televisión, si tenemos que hacer jingles,
si tenemos que cantar algo más clásico, ¿no? Para los que cantamos música clásica, poderlo hacer. Si tenemos que cantar, ¿sabe? Un picoteo, iba a decir guiso, que es como se dice en Puerto Rico, un picoteo de música popular y me piden más pop, pues poderlo ejecutar. Es decir, que vamos a tener que buscarnos la vida y, por ejemplo, y como maestro, también muchos de nosotros, ustedes van a terminar enseñando. Entonces, muchos de nosotros vamos a tener que saber cómo guiar a un estudiante vocalmente. Y para eso necesitamos versatilidad. Si yo todo el tiempo cantara con la voz con aire así, summertime, y no tengo un tono central, y no tengo mi tono limpio, y no sé apoyar mi voz, ¿cómo voy a enseñar a un estudiante después? Entonces piensen en eso, ¿ok? Piensen en eso, porque eso es importante, ¿no? Y muchos de nosotros ustedes van a terminar enseñando, van a terminar, como digo, cantando, y mientras más versátil sean, mejor, porque van a poder tener acceso a mucho más trabajo, ¿ok? Entonces, entonces eso, es una herramienta vocal, el SCAT es una herramienta vocal, como mismo todo lo que hablé, ¿no? Las distorsiones de la voz, todo esto son herramientas vocales que usamos en momentos puntuales para levantar y realzar nuestro sonido, ¿no? Voy a seguir aquí, porque vamos casi por la mitad del escrito es muy largo, este capítulo. Voy a seguir, porque ya estamos. Y quiero, se me han ido y quiero comentar un par de cosas importantes. Ok, voy a hacer algo, voy a parar aquí, quiero ver cuántos hay para comentar un par de cosas que quiero que esté la mayor cantidad. Eso es, fantástico. Ok, voy a parar aquí, comercial, después seguimos. Cositas que quiero comentarles a todos, ¿vale? Hear it and sing it. Y voy a aprovechar ahora para esto. Hear it and sing it. Les está pasando una cosa muy común que se está repitiendo en muchos de los ejercicios de los videos que me van subiendo. Cuando pierden la referencia de la voz femenina, la afinación hace y se me va a pique. Empiezan a cantar en otro tono, en otra cosa, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿vale? Y de hecho, claro, esto es una referencia para hacer el ejercicio, un audio, porque esto es un libro que viene con su CD, con esos audios de referencia para la persona que compre el libro y después pueda, a lo mejor que no lea muy bien música, entonces pueda, por la referencia auditiva, hacer los ejercicios, ¿no? Pero es importante a que se acostumbren. Cuando uno vocaliza es cuando uno hace el trabajo técnico, ¿verdad? Entonces estoy viendo que en la vocalización se me van como tienen esa referencia primero de voz femenina que dura como 3 o 4 repeticiones, como que, ya tengo la referencia y me acomodo. Y cuando la voz femenina se van ustedes también. Ya ahí pararon, es como que podemos parar el ejercicio porque ya no está bien. Entonces tengan cuidado con eso, ¿ok? Síganse manteniendo alertas a la afinación porque ya no tienen referencia vocal y ahí es donde tienen que tener más cuidado, ¿ok? Eso es muy importante y lo he visto que se ha repetido en muchos videos, ¿ok? Desarrollar, mis hijos, la escucha, esa capacidad auditiva, como yo dije en la clase pasada, toda aquella persona que escuche y hable, quiere decir que no es sorda, ¿verdad? Y si no es sordo, a no ser que tenga un problema, otro tipo de problema ya auditivo o de emisión grave, que ninguno de ustedes lo tiene, entonces ahí es donde vienen los problemas, vendrían problemas graves o no, porque no se pueden resolver de afinación. El resto de los problemas de afinación es vamos a decir, una escucha no atenta. ¿Vale? Y yo he tenido estudiantes, yo hace muchos años, cuando yo empecé a enseñar cuando tenía 18 años, más o menos. Tengo 43. Entonces, cuando yo empecé a enseñar, yo por muchos años de mi trabajo como maestra, yo no cogía estudiantes que no fueran perfectamente afinados, porque yo decía que la afinación no se puede trabajar. Y resultó que entré a trabajar con una señora que tenía una academia, una escuela de canto especializada en canto y aprendí mucho con ella, muchísimo.
Y ella cogía estudiantes que fueran desafinados. Y ella decía que ella es una cantante, sí, cantante, ella ganó, de hecho, cantante de ópera, ¿no? Y enseña música popular y ella cantó las competencias del Metropolitan y todo esto. Es decir, una cantante, una brutal cantante, con un vozarrón y todo. Y ella cogía estudiantes que fueran desafinados. Ella decía, y entonces yo me acuerdo que yo me peleaba mucho con ella al principio, y ella me decía, me enseñaba videos de esos estudiantes, cómo habían llegado, y con la perseverancia, claro, esto no se resuelve en una semana, en 2 ni en 3, y los casos graves no se resuelven en 2 o 3 semanas. Pero veía los videos con años de diferencia, 2, 3 años de diferencia de trabajo constante de ese estudiante, de cómo había llegado a cómo estaba en ese momento. Y el cambio era abismal. El cambio era brutal. ¿Ande? Brutal. Sí, todos, incluso la gente que tenga oído perfecto, o sea, perfect pitch, una afinación bastante buena, excelente, vamos a decir, sobre el rango de los 90 para arriba, todos nos desafinamos en algún momento. Todos. Eso nos pasa a todos. Todos tenemos que estar pendientes de la afinación, ¿vale? Ahora, hay personas que tienen ya más grave. Entonces, ejercicios para eso, mis hijos. Me están preguntando aquí en el chat, ejercicios para eso, tocar una nota. Y es importante cuando una persona no tiene muy buena afinación, le es difícil, a veces es más difícil coger la afinación basándose en la referencia de un instrumento, ¿verdad? Porque el oído tiene no solo que escuchar el sonido que emite ese instrumento y traducirlo a cómo sonaría en una voz humana para uno poderlo ejecutar, ¿vale? Es más fácil cuando una persona tiene serios problemas de afinación imitar la voz humana. Por eso cuando a mí me llega un estudiante que tiene serios problemas de afinación, siempre al principio yo le toco el acorde, ¿verdad? Pero yo le canto el ejercicio para que me pueda imitar a mí. Porque solamente tocándoselo en el piano no pueden hacer esa conversión de sonido a cómo sonaría en la voz humana o cuál sería la altura de ese sonido en mi voz humana, ¿verdad? Entonces es importante esa referencia primero vocal, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que empezar desde lo básico? Una nota, repito, y me grabo. Y cuando me grabe, escucho, estoy cantando la misma nota, la estoy manteniendo, es decir, siempre no, o porque puedo a lo mejor entrar, y ahí yo me fui bajando la afinación, o y ahí me subí de afinación, ¿verdad? Entonces, es decir, me mantuve en la nota, se oye igual, y es un trabajo, la afinación es un trabajo de hilado muy fino, es casi como hacer un encaje fino. Entonces tienen que empezar por muy básico, ¿vale? Y eso es un problema que estoy notando. Por eso les pasa que cuando están cantando con la referencia femenina del vocalizo, están bien, porque tienen una referencia de una voz humana cantando, y van cantando mucho mejor. Les voy a buscar a ver si hay algún programa o alguna aplicación para eso, para trabajar eso. Y lo voy a buscar y se los voy a dejar saber. Pero por eso cuando se acalla la voz y se queda el piano solamente, no tienen referencia, se quedan como, y ahí cuando se van y empiezan a improvisar. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso y trabajen eso mucho a conciencia, ¿ok? Esa escucha atenta hay que desarrollarla muy bien, ¿no? Entonces, después, en el scat, tengan cuidado cuando me hacen el scat con los acentos porque me están cambiando la figuración. ¿Ok? Por el acento me están cambiando las figuraciones. Entonces tengan mucho cuidado. Porque me están haciendo, por ejemplo, si el acento está en la primera corchea, me están haciendo pa. Eso no son 2 corcheas, aunque estén acentuadas. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. O me hacen papá, dudun. Eso no son 2 corcheas. Eso no es. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso. Aunque esté acentuada una, tiene que oírse lo más parejo posible. ¿Vale? Si yo subdivido, no, y eso es lo que me están haciendo. ¿Entienden? Tengan cuidado con eso, con el scat.
porque me están cambiando por los acentos. Hay algunos de ustedes que quiero felicitarlos porque sé que no leen música y están haciendo un esfuerzo increíble y algunos de ellos son mis estudiantes privados, es decir, que sé que no leen música, y están haciendo un esfuerzo increíble para hacer esos scats. De verdad que estoy alucinando, ¿vale? Y lo están haciendo muy bien, me están sorprendiendo muy bien. Entonces, tengan cuidado con eso. Yo sé que no ha sido fácil. Tengan cuidado con eso por el ritmo y tengan cuidado con cuando viene una nota larga, de darle el valor completo a la figura, porque cuando se comen tiempo de la figura, entonces caen fuera de tiempo. Empiezan el siguiente compás fuera de tiempo, entonces se desfasan con el tempo. En fin, tengan cuidado con eso, denle el valor completo a la figura, ¿ok? Y otra cosa, cuando me van a hacer la improvisación cantada del scat, respeten el ritmo. Si ya lo están violentando a nivel rítmico, cuando se van a cantar hay algunos que me están cambiando completamente, es decir, que es improvisación libre, una variación libre de ese ritmo. Y no debe ser, porque todavía no estamos ahí, ¿ok? Deben mantenerse en el ritmo. Yo sé que es difícil, lo sé, pero ahí está la cosa, ¿ok? Manténganse en el ritmo, ¿ok? Eso es importante. Entonces, ok, ahorita hablamos de eso, porque eso en realidad va en la clase del jueves técnica, no en la clase de hoy. Entonces, la semana que viene, que es fecha martes 13 y jueves 15, vamos a hacer un intercambio de clases, ¿vale? Porque tenemos una invitada dos invitados, de hecho, la semana que viene, una cantante que ella hizo toda su carrera en canto lírico, en canto clásico, estudió conmigo, somos colegas, estudiamos juntas en Puerto Rico, después hizo su maestría en Barcelona, en el liceo, pero también se dedica a cantar jazz, lo hace muy bien. Y su pareja, que es el otro invitado que vamos a tener, estudió la carrera de jazz y música caribeña, es contrabajista, es arreglista, intérprete, y entonces ellos nos van un poquito, yo quiero que nos hable más como ese cambio, ¿no? Esa transición de la voz del canto, de cómo manejar la voz en el canto clásico y la voz en el canto ya más popular, más en el jazz, y él, bueno, pues que nos hable ya con más que nada del jazz, ¿no? De cómo si a alguien le interesa, pues arreglar, cómo acompañar, es decir, todo esto del jazz, ¿no? Entonces, ellos no pueden, porque ella está en México, ellos viven en México, pero ella viaja el mismo martes a Puerto Rico. Entonces, ella me pidió si lo podíamos hacer el jueves 15. Yo le dije que sí, así que vamos a hacer un intercambio de clases, ¿vale? El martes vamos a dar la clase de The Contemporary Singer en la próxima semana, que sería la clase de técnica, y el jueves tendremos a ellos como invitados, ¿ok? Durante la clase. Entonces, otra cosa. Me preocupa, ¿ok? Esto es algo importante para mí. No solo por el tiempo que yo empleo en producir el material para este curso, ¿no? Que eso es aparte, ¿no? Sino por ustedes, porque de verdad yo quisiera que ustedes aprovecharan al máximo este curso, ¿vale? Y una manera de aprovecharlo al máximo es hacer las asignaciones. Entonces, vi una decadencia en cuanto a entrega de asignaciones de la primera semana a de la primera a la 2, ¿verdad? Ya estamos en la 3. Vi una decadencia en cuanto a asignaciones. Por eso mandé la pregunta de si preferían saber si el problema es la vergüenza y si el problema era que estaban exponiéndose públicamente cuando no querían exponerse públicamente y si eso les estaba afectando el hacer sus asignaciones, ¿vale? Entonces, las respuestas que he obtenido hasta ahora no me han respondido muchos todavía, si lo prefieren público o privado. Ok, esto se va a acabar en 5 minutos. Cuando se acabe nos volvemos a conectar. Es importante esto que estamos hablando, muy importante, por favor. Entonces, la mayoría no me ha respondido, pero en los que me han respondido tengo hasta ahora lo que había leído de las respuestas, 4 personas que prefieren que sea privado y otras personas que prefieren exponerse porque saben que es importante la exposición y porque saben que un cantante tiene que cantar públicamente y tiene que ser corregido, etcétera, etcétera. Entonces, la opción que yo voy a dejar ahí es lo siguiente. Ustedes van a ver, es más trabajo para mí,
pero lo voy a hacer así, por respeto a los que a los que me dijeron que era privado, yo les voy a mandar privadamente la asignación. Si le voy a poner, no le voy a mandar nada, sencillamente lo voy a poner como una asignación, canción de la semana, para que ustedes respondan privadamente y yo califico privadamente. A los que me han dicho que no les importa, al contrario, que lo que quieren, que piensan que es importante la exposición, lo vamos a dejar como está. Ustedes postean en Canción de la Semana, yo les hago mi comentario tanto en YouTube como en y ese comentario también lo posteo ahí en el Classroom, ¿ok? A mí me parece, honestamente, yo entiendo la vergüenza, pero también tengo que buscar una manera de que los que les da vergüenza subirlo, sus asignaciones, venzan esa vergüenza. Entonces, lo que estoy pensando es ver cómo hacemos para hacer lo que se llamaría un seminario. Y es que preparen de las canciones que han ido montando la que mejor les quede y la canten públicamente, en vivo aquí, ¿vale? Porque es importante. Es decir, como cantantes ustedes tienen que vencer, sí, aquí en videollamada. Ustedes ahí así en Webex nos conectamos todos y la persona que le toque cantar va a poner su pista de su lado, que la jugamos todo bien y va a cantar su canción, ¿ok? Porque es importante, mis hijos, muy importante, que ustedes trabajen con su miedo escénico. Eso es vital. Un cantante no puede, es decir, no puede dejar que el miedo escénico le venza, porque si no, no estás en la carrera equivocada, ¿vale? Todos nos ponemos nerviosos. Yo me pongo nerviosísima cuando voy a cantar. Claro que me da nervio, por supuesto, por supuesto. Pero, y en eso yo he tratado de que los comentarios, aunque les corrija, sean lo más, primero, respetuosos. Así soy yo, es decir, mis estudiantes lo saben, yo en ese sentido soy muy respetuosa, ¿no? Porque soy cantante, sé lo que es perfectamente, lo sé porque lo vivo en carne propia todo el tiempo. Grabarse y correr el riesgo de exponer la vulnerabilidad y poner ahí el video y que lo vea todo el mundo y que piensen lo que quieran pensar, ¿verdad? Sé lo que es eso y sé lo que es que nadie me ponga un comentario positivo y sé lo que es que al contrario, que te pongan comentarios negativos, que te pongan que no les gustó, o que no haya likes. Yo sé lo que uno siente porque soy cantante, ¿ok? Entonces, como yo sé eso, yo en ese sentido soy muy cuidadosa a la hora de comentar. Los corrijo porque es parte de, si no los corrijo, no estoy haciendo nada aquí. ¿No entiendes? ¿Para qué? Estamos aquí. Somos un club de cantar. No, tengo que corregirlos, pero lo trato de hacer de la manera más, siempre poner algo positivo, es decir, claro, sin destruirlos, porque yo no quiero que tampoco me destruyan a mí. Eso es así, es decir, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, además eso no levanta a nadie, eso no ayuda, eso no con nada, eso no ayuda a nada, al contrario. Esto es un safe environment y tiene que ser el lugar más seguro y donde nos sintamos bien y cómodos, en fin, ¿ok? Así que eso. Ustedes me dicen, los que me dijeron si lo quieren privado, que hasta ahora han sido 4 personas, por favor, las que faltan por responder, respondan. Está en su email, ¿vale? A todos les llegó un email con esa pregunta y ustedes van y responden. No tienen que responder como comentario privado porque ya nadie lo ve. Ustedes lo que respondan solo lo leo yo, solamente yo, ¿ok? Pero por favor, déjenme saber, es importante que me dejen saber para yo entonces saber a quienes le tengo que mandar su asignación en privado y a quienes no se la tengo que mandar, que eso es más trabajo para mí, ¿ok? Entonces, y lo otro es, por favor, déjenme saber si alguno tiene algún comentario de por qué creen es decir, por qué les está